Buenas tardes a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro Colombia. En estos momentos nos encontramos en vivo con Yesid Contreras y Salomón Cuenca. Adelante, Yesid, te cedo la palabra. Sí, muy buenas noches a todos los televidentes, los que nos estén observando en Colombia, en México y en otras partes de América Latina. En esta ocasión vamos a presentar un libro de cuentos de mi autoría que se titula Citadinias, cuentos Urbi et Orbi. Para la ocasión, para que me acompañe con los comentarios y la visión crítica, he invitado al colega especialista en literatura, Salomón Cuenca, compañero de aventuras literarias y también de aventuras editoriales con el Faro Editores. Sí, muchas gracias, sí, por la invitación, hombre. Pues estamos aquí listos para comentar, para seguir tu idea de la presentación, como la tengas estructurada. Y yo me limitaré a participar, digamos, dando por sentado que estamos hablando ya de una obra literaria que se ha presentado en otros escenarios, ¿verdad? Entonces ya conocida, y esperamos que nos estén oyendo y viendo algunos lectores tuyos, esta obra en específico de Citadinias. Sí, claro. Bueno, la obra se imprimió el año pasado con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y se tenía programado presentarla en varios espacios este año, pero desafortunadamente la pandemia fue obstruyendo cualquier presentación virtual y nos hemos limitado a presentaciones de este tipo, ¿no? En la Feria del Libro de Argentina la presentamos, por aquí en México se ha distribuido, tanto en Colombia también, entre algunos lectores. Citadinias es una compilación de 21 cuentos urbanos que recorre una serie de escenarios geográficos, como su nombre lo indica, de la ciudad y del mundo, varias ciudades, tanto de América Latina como de Europa. Algunas se me quedaban en el tintero, pero en general son una compilación de cuentos escritos desde el año 2010, 2009 para acá. Yo soy muy riguroso cuando se trata de presentar a los lectores, a un público lector, un trabajo, y desde luego creo que es un problema de responsabilidad como escritor, de dar un buen producto, el mejor posible. Este libro de Citadinias, decía yo, está titulado con un neologismo que me inventé, derivado de citadinos, que son los habitantes de las ciudades, refiriéndome un poco, no tanto al origen geográfico espacial, sino a la condición de avatar, de aventura, de sosiego, de falta de sosiego, de impaciencia que tenemos los seres urbanos, que hoy por hoy pues están conformando prácticamente la mayoría de la humanidad, dejando de lado el vivir en el campo, que es un lugar mucho más amable, mucho más apacible, mucho más en contacto con la naturaleza como tal. Entonces de ahí surgió el término citadinias para referirse a ese estado de impaciencia, ese estado de avatar del transcurrir que nos sucede a los seres humanos en las ciudades. Los personajes, como dice el editor en la contraportada, pues son un mosaico de personajes que van desde un papa, el papa que renunció a su investidura, un escritor, un homenaje al gran Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, compatriota, un cantante de salsa colombiano que triunfó en Francia y que puso a bailar a los franceses la música salsa, que es música caribeña por antonomasia. También un periodista, un poco un alter ego propio
trabajo como tal. También un escultor, un cuento que está basado en la vida de un escultor colombo-mexicano que tuvo su principal obra aquí, la desarrolló en México y particularmente en la península de Yucatán. También hay, desde luego, una migrante colombo-latinoamericana en México. Gente del común, inclusive por ahí hay un cuento de un perrito callejero. Y bueno, los ámbitos, pues, en general son esa impaciencia y esa abrumadora vida que llevan la gente citadina. Son 21 cuentos, recorren una geografía muy amplia que va desde Chetumal en el Caribe Estoy aquí en la mexicano conferencia ahorita. hasta Mérida, Yucatán, la Ciudad de México, desde luego Bogotá, la asombrosa ciudad de Cusco en el Perú, y en Europa, pues la cuna de Franz Kafka, un poco, no es homenaje, pero es una remembranza de ese ambiente kafkiano en un cuento que sucede en Praga. Sí. Igual en París, ya mencioné, con Yuri Buenaventura, el salsero, en el Vaticano con el Papa, y en Madrid, que es un cuento bastante doloroso, que recuerda una fecha imborrable en la historia de España y de la ciudad, el 11M, de hace 16, 17 años, cuando sucedió aquel atentado que marcó para siempre, pues, el devenir de esa ciudad, desde la capital de España, y desde luego con muchas referencias con nuestra lengua castellana y con la literatura. No sé, Salomón, qué... Sí, desde luego, de entrada, citadinias, y como mencionas en alguno de los cuentos o en varios, evoca a los citadinios, es decir, a los ciudadanos. De modo que estos cuentos dirigidos a la ciudad y al orbe hablan, y me parece que tú desarrollas ahí una discusión y una trama sobre el modo de ser y la actualidad, digamos, del ser ciudadanos. Empiezas con ciertamente con un homenaje a García Márquez, este gran colombiano, este gran armador de historias, y vas llevando, digamos, esta fabulación de los últimos días de su muerte hasta el final, en que ocurren por ejemplo, en este primer cuento con el que abres este desarrollo de las historias que ocurren efectivamente en ciudades, incluso en ciudades mayas. Entonces me recuerda un poco la composición de todo el libro a las ciudades invisibles, por ejemplo, de Calvino, ¿verdad? En las que el narrador, que es Marco Polo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Claro. Le describe al Kublai Khan todo lo que ocurre en las ciudades de su imperio. Sí, de hecho, entonces, perdón que te interrumpa, Salo, de hecho, no fue punto de partida, sino de llegada. Yo utilizo en el libro un epígrafe de este libro, las ciudades, dedicado Calvino. Ajá. Y también, bueno, se me olvidó mencionar uno muy importante, un cuento y un escenario que transcurre en la ciudad prehispánica maya de Cojunelich. La historia de un rebelde escultor que se revela, que pone en cuestión el que los sacerdotes o el gobernante quiera plasmar su imagen en una figura que es medio divina, unos mascarones que hay en una ciudad cercana a Chetumal. Y bueno, de ahí armó toda una trama muy importante, y también el cuento de Cusco tiene ahí unas conexiones entre la cultura prehispánica del gran imperio inca
en Sudamérica, fue un gran imperio de millones y millones de kilómetros que abarcaban desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y con Cusco como el ombligo del mundo, que eso traduce, y que hago un juego ahí técnico, digamos, una transición entre un personaje moderno, una mujer sudamericana, colombiana, que de pronto se encuentra inmersa en un festejo de los incas al dios Sol, y que finalmente termina con su regreso a la ciudad de Sogamuxi o Sogamoso, que Sí. es una ciudad dedicada al sol de Colombia, que no tenía vínculos conocidos por lo menos con la cultura inca, pero que de todas maneras tenían esa adoración del sol, seguramente por alguna coincidencia y por algún tipo de relación que tuvieran en esos pueblos prehispánicos. Hasta allá no llegaron los incas, hasta el centro de Colombia, solo hasta el sur, pero de todas maneras, pues es interesante estas raíces, recoger estas raíces culturales, mitológicas de los pueblos originarios, en este caso de los dos cuentos, aunque no me propuse hacer no me propuse hacer un homenaje o recoger esas raíces, sino que los cuentos fueron saliendo así a la medida que escogía un tema y fueron convirtiéndose como en una bola de nieve literaria que al final fue pulida y pues que lanzó estos dos cuentos que me parecen interesantes. El cuento, yo creo que uno de este tomo, el cuento más trabajado y más pensado, diría yo, menos sujeto a la espontaneidad y a los caminos estos inesperados de la escritura, es el homenaje a García Márquez, porque sí pensé desde un principio en que tenía que tener un tono particular del estilo de García Márquez en algunos pasajes, no siendo García Marquiano, obviamente, porque creo que es una gran carga y un gran reto que no ha podido lograr ningún escritor ni colombiano, ni latinoamericano, ni de cerca con el realismo mágico particular de García Márquez, pero sí le pensé mucho en esa ambientación por el impacto que tuvo en la literatura, en la cultura colombiana, en la cultura latinoamericana, en la vida del Caribe, hasta el punto pues que creo que es el cuento estrella que abre este tomo y que inclusive estuvo peleándose por el título del libro. Al final decidí que mejor le dejáramos la idea original de Citadinias, que también tiene su origen en un cuento de un personaje de origen popular en la Ciudad de México, bueno, que empieza a contar cosas de su vida que le suceden. Un pintor de esos desempleados en el zócalo de la ciudad. El Sí, título Salvo. del libro, como todos los títulos de todos los cuentos, me parecen muy acertados. Bueno, dando por sentada la calidad de esa literatura, porque pues tú ya eres un escritor con mucha, con mucho kilometraje, con mucho manejo. Me, me llaman mucho la atención esos aspectos, por un lado, de remembranza, de homenaje, en primer lugar a García Márquez, pero también a Rómulo Rosso, ¿verdad? A Buenaventura y a estos personajes que tienen en común el exilio, el haber trabajado o también está esta otra estudiante, ¿verdad? Que va a la Facultad de Sociología, a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, etcétera. Estos personajes. Esa característica, pero también está la crítica. Yo decía al principio que hay una crítica demoledora en el contraste que presentas al final de los 17 días, bueno, que narras, de que esa fabulación, ¿verdad?, que establece sobre la memoria, el olvido, etcétera, del García Márquez, que pierde sus facultades al final de su vida, ¿verdad? Pero hay una crítica muy demoledora en la comprensión de la escritura, de la literatura. Al final de ese primer cuento, lo que yo noto es, digamos, ese contraste
en los homenajes que describes, ¿verdad? Este personaje, porque estamos hablando de personajes, lo tuyo es una fabulación que tiene su cimiento en la realidad histórica, ¿no? De lo que ocurrió en la Ciudad de México, en Bellas Artes, y el homenaje que se le rinde acá en la Catedral Primada, etcétera, con esa solemnidad y esa, que, bueno, contrastas muy bien y acaba uno dándose cuenta como lector de que en el homenaje mexicano, sí, incluso Peña Nieto, ¿verdad? Seguramente se lo escribió de Teresa o alguien el discurso, pero se diferencia muy bien del que pronunció el presidente colombiano, ¿verdad? Hablando de que Macondo era Cartagena, Bogotá, París, la Ciudad de México, que habían influido en la obra de García Márquez. Yo digo, bueno, pero no he entendido qué significa Macondo ni esas cosas. Por un lado, en ese cuento, en ese relato, en esa historia, pero todas las historias tienen en común esa puesta en juego de la visión crítica, de una visión, digamos, contrastante de lo que son los citadinios, toda clase de citadinios, es decir, de ciudadanos, ¿no? Desde el Teporocho de la Ciudad de México al Clochard de la Ciudad de París, y desde el gran escritor reconocido y celebrado en la Ciudad de México, es decir, Gabo, hasta el casi anónimo Rómulo Rosso. Ajá. Entonces ahí tienes tú esa ingrediente, digamos, ese quid de tu literatura, que me parece Sí, que claro. está Fíjate, en juego de una estimados idea. oyentes. Sí, sí, creo que hacen el clavo un poco. Para la elaboración de estos cuentos, inclusive de la novela La ruleta del plagio, yo recurro mucho a la investigación o histórica o de los personajes como tal para ubicarlos en un contexto. Y por ejemplo, en el de Gabo, obviamente hace referente, nunca se hizo público qué fue lo que padeció en los últimos días de su vida que hicieron que él no apareciera en público, pero se deduce y se supone que él estaba perdiendo, como él, lo mismo dice él mismo como personaje en el cuento, estaba perdiendo el seso, como también un Don Quijote completo que pierde el seso. Claro. Igual en el libro, en el cuento de Yuri Buenaventura, yo me impacté muchísimo por la historia de vida de él. Casi todos los elementos que suceden en ese tramo de un cuento, que es muy breve relativamente, fueron extractados los esenciales de entrevistas que él daba o que él ha dado, tanto a medios nacionales como internacionales, de esos pedazos de su vida, sobre todo del hecho fundacional de su música, que es que él, siendo hijo de dos clérigos, de una monja y un jesuita, termina viviendo por razones obvias, no en Medellín, donde vivían ellos, sus padres, sino en Buenaventura, en una isla a la cual es una islita pequeña, y se cría con la cultura negra de la población afrocolombiana del Pacífico. Entonces yo me impacto y recojo esos elementos y trato de acomodarlos dentro de la historia sin faltarle sin dejar de ser fiel a los hechos de los personajes. Bueno, en el caso de Yuri Buenaventura, porque él está vivo. En el caso de García Márquez, porque es un gran personaje. De pronto con el Papa también, Benedicto, no se menciona ahí, que fue el que abdicó al trono, no, casi que al trono de San Pedro. También recojo cosas que él pensaba de lo que publicaba y sus discusiones teológicas con un teólogo, creo que es alemán o austriaco, de apellido Kuhn. Recojo elementos para armar esa historieta, obviamente que tiene soy muy cuidadoso en tratarla para dar la idea de realmente que el Papa es un ser humano que no creía en la infalibilidad,
pero que cuestiona ese elemento como tal, ¿no? Entonces, bueno, así con Rómulo Rosso igual yo me he convertido de alguna manera en especialista e investigador de Rómulo Rosso. De hecho, estoy trabajando una novela hace 2 o 3 años ya y ahí va, sobre la fabulosa obra de, y vida sobre todo de Rómulo Rosso. Igual el cuento referente a Praga es pues toda una crítica profundísima del sistema antes de que se cayera el muro, el llamado socialismo real, y que era en sí mismo todo un homenaje en la práctica de una sociedad a lo kafkiano, ¿no? Por ejemplo, ahí no me marginé, se llama Iniquidad Primaveral, me marginé un poco del personaje, pero el ambiente y el aire que trato de crear en ese cuento es el ambiente kafkiano que imperó en la Praga, maravillosa ciudad donde nació, vivió el gran escritor Franz Kafka. Y así me parece que hay una beta, si hay un hilo conductor en todos estos cuentos que son, sobre todo los que hacen alusiones a situaciones reales o a personajes existentes, de investigación y de armar un tinglado más o menos fidedigno con lo que sucedió, con lo que pensaron, con lo que actuaron estos personajes. Ahora, que se logren los cuentos, bueno, es una cuestión ya muy subjetiva, porque el cuento en los últimos años primero ha ganado relevancia en cuanto a producción, porque antes se consideraba como un arte menor y ya no es tanto, ya tiene un lugar especial en la narrativa y en la literatura universal, a pesar de que no sea tan vendedor de libros como las novelas, pero en general el concepto de cuento tradicional, del desenlace inesperado, sorpresivo, el knockout del que hablaba Julio Cortázar para sus cuentos, se ha transgredido un poco y se ha transformado en realmente contar una historia literariamente utilizando los recursos del lenguaje literario, pero no necesariamente dentro de esos cánones del cuento tradicional como tal. Yo recurro a ello. De hecho, quizás el cuento así más pavoroso por su desenlace es el cuento madrileño, porque pues alude al famoso, tristemente célebre, tristemente y doloroso 11M. De hecho, el cuento se llama Epifanía en clave de tecla. Un periodista, un poco el alter ego de esta práctica periodística mía para ganarme la vida un buen periodo de tiempo. Y me refiero a ese, es el más así que tiene los cánones de cómo no sorprender, sino darle un golpe literario al lector con el desenlace y la última línea, que reza y dice, bueno, dice que la entrada a un diccionario, o más bien a un manual de una agencia no iba a tener el último término, que era 11. Sí. Trágicamente desaparece este personaje. No sé qué más podríamos explorar, Salomón. Yo quisiera leer un cuentico. Sí, claro, eso te iba a proponer, claro, porque hay que ver ya una pieza completa, ¿verdad? Si da tiempo para hacer un comentario final. 5 minuticos voy a ponerlo ahí puesta en escena para que lo puedan leer. No sé si lo están viendo ahí en la pantalla. Bueno, se llama La vida es sueño y dice: la bicicleta llamaba la atención. A primera vista era demasiado limpio y nuevo su color amarillo para pertenecer a ese muchacho. Solo el detalle de un machete trabado en el marco denotaba a qué podría dedicarse su tripulante. Esa tarde ofreció sus servicios en varias casas sin éxito. Limpiar jardines, cortar mala hierba, podar y recoger la basura en poco tiempo. Ya entrado en plática con un posible cliente, ofrecería pintura, arreglos de plomería, eliminación de fugas de agua, lo que fuera. Las casas de la calle Bugambilias en general permanecían desocupadas la mayor parte del día. Una tras otra, como una serie de idéntica arquitectura, miraban a un parque en una vía cerrada. Una sola salida y entrada, por lo cual
Ningún vehículo o persona pasaban desapercibidos para alguna muchacha del servicio o un niño que jugara después de regresar de la escuela. Como es frecuente en ciertas zonas urbanas, no había ni un policía ni una patrulla. A veces pasaban días sin que fuera visible un atismo de vigilancia entre semana, aunque los sábados y domingos se percibía más movimiento. Alberto dudó en llamarlo para que le limpiara el jardín y tumbara de una vez por todas esa palmera que estaba enferma y se resistía a caer desde que el huracán Dean la azotó y casi la desprende del piso con sus fuertes aires imbatibles y poderosos que asolaron la ciudad una madrugada de agosto, arrancando puertas, quebrando vidrios, levantando mil cachivaches por los aires, azotando las hojas de las palmeras más fuertes, descuajando ramas y borbotando agua de una manera tan intensa que creyentes y no creyentes pensaban en el mítico diluvio narrado en la Biblia. Pasa, le dijo con su voz carrasposa de fumador. Necesito que limpie mi jardín y tumbe la palmera. Me duele hacerlo, pero la pobre está enferma desde hace 2 años. El pasto, como ves, está algo crecido por las lluvias recientes y por falta de mantenimiento. El muchacho, de unos 18 años, parecía más un deportista descuidado que un chapeador tradicional en plena jornada de trabajo. Una gorra calada hasta las cejas, una camiseta raída en el cuello, de color blanco amarillento, con no sé qué nombre de algún candidato y una foto deslavada en la cual no se distinguía ya las facciones. Un candidato fantasma de hace años, pensó sin más. La bicicleta quedó por fuera de la puerta de entrada de los carros, a la sombra de una pared, al alcance de un eventual ladrón. Detalles que uno no ve, que son intrascendentes, que no atiende sino hasta que se presenta una situación inesperada, a veces irremediable. El machete fue desmontado con cuidado del cuadro de la bicicleta y, detalle curioso, se veía casi nuevo, como para estrenar, pero ya afilado, porque se notaban las marcas de la lima sobre el metal todavía brillante. La empuñadura tenía en la punta un hilillo de color rojo, enhebrado en un ojillo tallado exprofeso. Nunca dijo cómo tumbaría la palmera, ni él le preguntó. A lo mejor pensó que debía ayudarlo después de cortar el césped, una tarea para un largo rato. Como era costumbre en esas horas muertas de la tarde, Alberto se regocijaba escuchando música con volumen muy alto, casi ensordecedor, que hacía retumbar las paredes de la sala y salía con fuerza por las ventanas hacia la calle, ahogando cualquier ruido exterior. Adormilado por la siesta, ajeno al joven que podaba en su patio, entre el sueño y la música, Alberto recordó que había un jardinero en su casa, que la puerta estaba cerrada, que la música caribeña toma otra dimensión con la voz portentosa e inigualable de Celia Cruz. ¡Azúcar! Que su yerberito vendía hierbas y no las cortaba en los jardines ajenos. Alberto percibió una espesa oscuridad. Llevo mucho tiempo dormido. Soñé. Si la vida es sueño, estoy vivo. Intentó moverse, pero estaba definitivamente quieto, inmóvil. Su cuerpo no respondía, su mano no se levantaba. Estaba, eso sí, parecía percibirlo en posición horizontal. Oía ruidos, voces lejanas, como perdidas en el aire antes de llegar a sus oídos. De tanta persistencia en abrir los ojos, supo que los abría y seguía en la oscuridad. Tenía fija la idea del machete afiladísimo y una rasgadura del aire casi imperceptible, vertiginosa. Sentía en torno al cuello una rara frialdad y el borboteo de un líquido como de agua fangosa, espesa. ¿Por qué la oscuridad? ¿Por qué el sopor y esta modorra insoportable? ¿Por qué su cuerpo perdido no parecía suyo y lo sentía distante? La vida es un sueño, pensó antes de abandonarse al vendaval de esa oscuridad que nadie puede evadir, sombra infinita sin retorno. Alguien limpió un machete contra la cortina haciendo flecos a la tela blanca, en espera de que entrara la noche y el silencio para salir a la calle y regresar a su propia casa en bicicleta. Hasta aquí La vida es sueño, que obviamente es un recorderis del poema famoso, del verso famoso de Calderón de la Barca. Sí, desde luego, yo veo, claro, una reiteración en muchos de estos cuentos, de este conjunto de cuentos, de este libro,
una reiteración en la muerte, en las escenas de la muerte, digamos, no solo en esta, bueno, García Márquez, Rómulo Rosso, ¿verdad? Muere cuando le dan esta carta de naturalización. Johnny Buenaventura con el suicidio, sin contar la sesión mortis, o bueno, hay una reiteración, pero aparte de esto, lo que yo veo en todo el conjunto de estos cuentos son esos entrecruzamientos y esas simetrías que se dan entre las ciudades, ¿verdad? Sea Praga, Madrid, la Ciudad de México, Bogotá, desde luego, Lima, La Habana, en fin, todas estas ciudades y el desasosiego, digamos, para usar la palabra de Pessoa, este sustantivo, ¿verdad? De los ciudadanos, de los ciudadanos contemporáneos, ¿verdad? Que no acaban de entrar o que en el caso, por ejemplo, de esta mujer estudiante que siente el rechazo, ¿verdad? Estos citadinios que no acaban de civilizarse, porque la ciudad es el origen de la civilización, ¿verdad? Entonces, yo creo que está muy bien armado el conjunto de cuentos, está muy compacto el libro, es muy, fluye, ¿verdad? Fluye. Y otra cosa es que pones sobre la mesa desarrollas una discusión, un debate sobre la propia literatura y sobre la condición, digamos, de estos ciudadanos, como decía, desde el Teporocho, de la Ciudad de México y del Clochard, ¿verdad? Hasta el personaje de la Catedral Primada, o este grupo de personajes a los que acaba el narrador, desde luego no tú, ¿verdad? Sino el narrador mentándoles la madre a toda esa zoológico, ¿verdad? De personajes. En fin, Claro. yo creo que De hecho, como nos queda poquito tiempo, de pronto el último cuento del libro sí hay una digresión, porque aunque el personaje es un rebelde colombiano, un guerrillero, sí, el escenario se traslada al campo, que es el lugar donde finalmente muere. Pero me parece interesante lo que dices, porque uno a veces cuando escribe no es consciente, digamos, y sobre todo en la elaboración de cuento, que es cada cuento es una aventura literaria, es una renovación, o sea, tiene que haber una adaptación y reempezar cómo escribir un cuento, ese cuento en particular. Entonces el lenguaje, el ambiente, etcétera, de pronto, aunque el personaje es citadino y citadinio también, aunque un soñador, un aventurero, un condottieri, de pronto es la única digresión que hay de la unidad temática, geográfico, temporal, pero la idea de la muerte no estaba consciente totalmente, aunque como tú lo señalas y lo has leído, sí nos remite de manera permanente a lo largo de los cuentos, cuestión que yo me di cuenta después, aunque partió de la idea de escribir una serie de cuentos tomando los últimos momentos de vida de ciertos personajes, bien sean reales o ficticios. De pronto por ahí va la idea, pero no total, se fue desarrollando y no fue totalmente, no fue totalmente consciente como tal. Pues yo me imagino, ya casi estamos al borde del tiempo. Te agradezco muchísimo, Salomón, por tus comentarios. Tú has sido algo así como mi amanuense editorial, porque has corregido mis libros, has hecho aportes, has hecho críticas también, desde luego, y compartimos esa aventura del Faro Editores. Y a todos nuestros espectadores, que espero que sean bastantes amigos y conocidos, pues les anuncio que el libro lo tengo en disposición en PDF o en ebook para los que gusten leer como tal, con un precio módico, algunos obsequiados, desde luego obsequiado muchos, y también tengo en venta en Mercado Libre México
el libro como tal lo ubican y lo pueden comprar, es relativamente barato y generalmente pues no solo va el libro, sino un obsequio de otros libros de míos o de la editorial y otros cuentos que hemos publicado. Ahí también lo pueden conseguir junto con la página del Facebook o fanpage que llaman ahora de El Faro Editores. Sí. Entonces, no sé si algunas palabras de despedida tengas, Salomón. Pues ojalá que se animen los lectores porque es una literatura que yo considero potente, digamos que se mete, y eso que no hablamos del último cuento con el que cierras, que es un tremendo cuento, yo diría que más complejo incluso que el primero, y los otros, porque son 21 cuentos, y me parece que es una literatura muy potente que hay que enterarse, de la que hay que enterarse, y ojalá pues los lectores colombianos, mexicanos, peruanos, de toda esta América Latina y de habla española, digo que tienes ahí 550 millones de potenciales lectores que no se van a desengañar leyendo este conjunto de cuentos, porque pones en juego toda esa vitalidad contemporánea de la América Latina y el Caribe en general. Y nada más felicitarte por esta eh, iniciativa de seguir, de difundir la literatura, porque esa es una cosa es escribirla y otra que la difundas. Lo estás haciendo tú, el Faro Editores, con la participación de editores o divulgadores y libreros, pero muy bien que sigas en esa tónica, porque vale la pena. Tenemos que conocer a todos nuestros escritores contemporáneos y potentes. Claro, espero pronto algunos compatriotas que viven en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, me han pedido que dónde consiguen el libro impreso como tal. Y la verdad llegaron muy pocos ejemplares, algunos llegaron vía mi amigo Salomón y también de un familiar y hay como unos 10 ejemplares nada más. La idea es hacer una presentación en forma, bueno, era en la Feria del Libro de Bogotá, no se pudo. Esperemos que en el 21 podamos llegar con este libro de cuentos y con otros libros que están en producción, que se han publicado o que se publicarán en el año 21 para salir de la terrible noche de la pandemia y del año 2020, nada mejor que la literatura. Entonces agradezco muchísimo a Sin los duda. espectadores nuevamente, a todos los espectadores. En mi página de YouTube yo subo el video por si no tuvieron la oportunidad de verlo, ahí lo pueden consultar, así como otras cosas, lectura de poesía y otras presentaciones y labor que he hecho en torno a la literatura. Saludos amigos de México, del Caribe, de Colombia, de Sudamérica e inclusive de más allá del Atlántico. Muchas gracias también a todos. Gracias, Luis. Un